Se titula La gran mentira. Uf, Y su objetivo es dinamitar uno de los grandes pilares de nuestra cultura, la idea de que el arte, lejos de ser una virtud, es un enemigo. vaya. El punto de partida es una declaración de guerra, ¿eh? Directa, sin rodeos. Ya está bien que todo el mundo hable bien del arte. Digamos la verdad. Y lo que es realmente interesante es que no es una simple pataleta. No. Es un ataque sistemático, muy estructurado. El texto construye un caso contra el arte usando argumentos, bueno, de todo tipo, filosóficos, sociológicos, psicológicos, y con una lógica que parece implacable, Y con una misión muy clara. clarísima. La misión que propone es un retorno a lo concreto, A ver, a dejar de perder el tiempo mirando lienzos para empezar de una vez a mirar la realidad. Así que, si te parece, vamos a examinar los pilares de esta argumentación. vamos a ello, porque el primer golpe va directo al mentón. El arte es, por definición, un engaño, una mentira. Así de entrada. De entrada, el manifiesto lo llama una copia de una copia, recuperando a Platón, y dice que su única función es alejarnos de la verdad, volvernos más ignorantes, más dóciles. Es que esa es la crítica platónica fundamental. Para entender el texto hay que empezar por ahí. Explícanos eso un poco. Para Platón, en la República, la verdad con mayúsculas está en el mundo de las ideas, formas perfectas, ¿sabes? La idea de una mesa, por ejemplo. Vale, Un carpintero, al construir una mesa, ya crea una primera copia, una imitación imperfecta de esa idea. Pero el artista que pinta esa mesa está creando una copia de la copia. Está a 3 grados de distancia de la verdad. o sea, no solo es una mentira de tercera división. Exactamente. El artista nos mantiene en el fondo de la caverna, fascinados, aplaudiendo las sombras que se proyectan en la pared. Creyendo que eso es el mundo real. Justo. Es un ilusionista. Sabe imitar la apariencia de un héroe, pero no tiene su valor. Sabe dibujar una herramienta, pero no construirla. Y para Platón, esto era un peligro político. Claro. Un pueblo alimentado por ficciones es un pueblo débil e ignorante. Pero el manifiesto no se queda ahí, en un debate de hace 2000 años. No, no. Toma esa idea y la trae a nuestro salón, a nuestro Spotify, a Netflix. Y aquí se pone la cosa seria, porque cita a la Escuela de Frankfurt. Sí, y ese es un salto conceptual clave. A ver, Para pensadores como Adorno y Horkheimer, en el capitalismo tardío, el arte ya pierde cualquier autonomía, cualquier potencial crítico, se convierte en una mercancía más, producida en serie como los coches o los refrescos, y está diseñada no para iluminar, sino para entretener. Y sobre todo, para pacificar, para adormecer la conciencia crítica. entiendo. Pero según esa lógica, a ver, ¿habría alguna diferencia entre una sinfonía de Beethoven en un anuncio de coches y una canción pop hecha para vender? ¿O el manifiesto las mete en el mismo saco? El manifiesto es brutal en esto. Las mete en el mismo saco. Vaya, No hace ninguna distinción. Desde su perspectiva, en el momento en que la sinfonía se usa para vender un producto, se despoja de su supuesto valor y se convierte en otra herramienta de la industria. Lo que importa no es el origen, es su función social final. y esa función siempre es la misma. Siempre. Generar conformidad. Ofrecer una catarsis controlada, para que no busques una catarsis real, una social. Te hace sentir algo intenso 2 minutos para que no sientas la necesidad de cambiar nada en tu vida. Es que lo clava con una frase. Es el opio de los intelectuales. Es demoledor. Durísimo. Nos hace creer que estamos viviendo algo profundo al analizar una tragedia griega, mientras ignoramos el sufrimiento real del vecino. Ya. Es una catarsis de sofá, barata, que sustituye la acción por la contemplación. El texto lo dice así: el arte duerme la conciencia, mientras la vida nos golpea el hígado. No es elevación, es anestesia general. Y claro, si el arte funciona como un opio, como una anestesia, la siguiente pregunta es, ¿qué necesidad psicológica satisface? ¿Por qué somos tan adictos? Ajá, Y aquí es donde el manifiesto introduce su segundo gran pilar, el argumento psicológico. Lo llama una neurosis de evasión. neurosis de evasión. O sea que no consumimos arte por amor a la belleza, No, sino por cobardía, porque no soportamos la vida tal cual es.
Esa es la tesis, sí. El arte funciona como un refugio perfectamente diseñado ante la dureza, la ambigüedad y, bueno, a menudo el aburrimiento de la existencia. Un mecanismo de defensa. Totalmente. La vida es caótica, injusta, sin guión. La ficción, en cambio, nos da narrativas corrientes, personajes con arcos definidos, justicia poética, un mundo con sentido. Pero es un refugio que se convierte en una trampa, ¿no? Porque el texto habla de un rebote de angustia. Y esa idea me parece clave. Explica eso. Sales del cine después de una historia épica, cierras la novela de amor perfecto, y tu vida, por comparación, te parece insoportablemente gris, Hostil. sin significado. Sí. Dice que nos convierte en minusválidos emocionales. Exacto. El argumento es que, en lugar de desarrollar la resiliencia para afrontar la realidad, delegamos esa función en la ficción. Es como si en lugar de aprender a andar, usáramos siempre una silla de ruedas. Claro. Al principio es cómodo, pero con el tiempo los músculos se atrofian. El manifiesto sugiere que el arte atrofia nuestra musculatura existencial. O sea, la angustia no aumenta porque la realidad sea peor. No, Aumenta porque el arte nos ha vuelto demasiado blandos para manejarla. esa es la idea. Es una frase demoledora, pero me pregunto hasta qué punto es justa. A ver, un científico que usa un microscopio para ver la belleza de una célula ha perdido la capacidad de ver. ¿No podría ser el arte una herramienta parecida? ¿Un microscopio emocional? El manifiesto rechazaría esa analogía de plano. ¿Por qué? Diría que el microscopio revela una capa de la realidad que ya existe, la amplifica. El arte, en cambio, la inventa, la distorsiona, la edulcora. No la amplifica, la suplanta. Justo. Y es implacable en esto. Lo llama una prótesis para inválidos vitales. Uf, Y lanza una de sus frases más crueles. Quien necesita del arte para ver la belleza del mundo es que ya ha perdido la capacidad de vivir en él. Es una acusación directa. es que es brutal. Hemos subcontratado nuestro sistema nervioso a creadores que nos dicen cuándo llorar, cómo amar o qué es lo sublime. El arte no enriquece la vida, la sustituye. Es, y cito, el cáncer de la experiencia directa. La sustituye. O sea, el problema de fondo es que nos convierte en espectadores. Espectadores de la vida en lugar de protagonistas. Miramos a través de los ojos del director, del escritor, y al hacerlo, abandonamos nuestra propia mirada. Y esa idea de la sustitución es la bisagra que conecta con el siguiente punto de ataque. ¿Qué viene ahora? El ego. Si dejamos de ser los protagonistas para consumir las vidas inventadas por otros, ¿quién se beneficia? ¿El creador? Según el manifiesto, el ego del creador. El narcisismo. Aquí el texto se pone especialmente cínico. Describe el arte como el templo del ego, Sí, una forma sofisticada de masturbación intelectual. O sea que el artista no es un visionario, para nada. sino un ególatra que cree que sus fantasías merecen la atención del mundo. Es una inversión total del ideal romántico del artista, sí. Desde esta perspectiva radical, el creador no busca la belleza ni la verdad, sino la glorificación, la validación. Y, bueno, en última instancia, la inmortalidad. Y el espectador es un cómplice. Un cómplice necesario. Un recipiente de desechos ajenos, lo llama. Es una visión crudísima que presenta la creación como autoimportancia y el consumo como sumisión. Donde abandonamos nuestro yo real para evitar el yo prestado y manipulado del artista. Exacto. Y esto, según el texto, nos lleva directamente a la muerte del sentido, el ejemplo que todos conocemos. Un plátano pegado a la pared con cinta aislante. $120,000. Exacto. Se ha convertido en un chiste privado para críticos, galeristas y millonarios. Ha perdido cualquier capacidad de comunicarnos algo universal. Este argumento se apoya en una lectura muy particular de la idea hegeliana del fin del arte. Para Hegel, de forma muy simplificada, el arte ya había cumplido su función histórica y ahora la filosofía tomaría el relevo. ¿Vale? El manifiesto toma esta idea y la retuerce con cinismo. No es que el arte haya sido superado, es que simplemente se ha vaciado por dentro. Se ha convertido en un juego autorreferencial. Una burbuja. Sí, una burbuja donde arte es lo que yo, el artista, digo que es. Y al volverse puramente subjetivo, ha perdido todo su valor. Se ha convertido en la excusa perfecta.
El escondite ideal para los cobardes. ¿En qué sentido? El texto dice que es mucho más fácil debatir sobre la angustia existencial en una novela de Sartre que enfrentarse a la angustia real de tu propia decadencia física, Ya, claro. de tus deudas, de una relación que se hunde. El arte no soluciona nada, solo lo decora para que parezca profundo y no huela a podrido. Vale. Después de esta demolición total, de dejar el edificio en ruinas, ¿qué nos propone? ¿Vivir en un mundo gris y funcional? Bueno, tras la demolición, presenta su propuesta, su alternativa. A ver, y la llama, con una terminología muy provocadora, un retorno a la dictadura de lo real. La dictadura de lo real. Suena intenso. Lo es. La idea es recuperar la capacidad innata de apreciar la estética en lo concreto, en lo que es, no en lo que se representa. Esto es fundamental. Nos dice que hay que dejar de buscar la belleza en la ficción para aprender a encontrarla en el diseño de una herramienta eficiente, O en la textura de una fruta. en la geometría de una ciudad, en una conversación real. Afirma que eso es bienestar auténtico y que todo lo demás, todo el tinglado del arte, es una distorsión. Es un cambio de enfoque ontológico. En lugar de valorar la representación, valora la presencia. Menos metáfora y más cosa. Exacto. Es una filosofía profundamente materialista y vitalista. Argumenta que la verdadera obra maestra no es un cuadro, sino una vida bien gestionada, una mente clara, un cuerpo sano. Una existencia vivida con atención plena. Libre de las distracciones de la ficción. La conciencia, dice, no debe estar en un museo, sino en el hígado, en las manos, en la mirada directa a los ojos de otra persona. Exacto. Lo resume en una consigna que es pura dinamita. Menos lienzos, más presencia. Menos metáforas, más realidad. Y para que no quede ninguna duda, el manifiesto establece una jerarquía de valores implacable. A ver. Dice, y cito, un cuerpo sano es superior a cualquier escultura. Un hecho concreto y verificado es más valioso que 1000 poemas. Entiendo. Y la resolución de una necesidad real, como dar de comer a alguien, da un placer más profundo que cualquier sinfonía. Si conectamos esto con el panorama general, es un rechazo frontal a toda la tradición humanista que ha colocado el arte en la cúspide de los logros humanos. Invierte la pirámide. Una llamada a quitarse la venda, a dejar de lucubrar y a enfrentarse a la realidad sin intermediarios. Es una visión ascética, casi monástica. Sí, exige un nivel de disciplina mental y de presencia que es increíblemente difícil de mantener, y uno se pregunta si es humanamente posible vivir así constantemente. Pero el manifiesto diría que esa es la única forma de vivir de verdad. Seguramente. Nos insta a mirar el cemento, el sudor, la carne, el dinero, la muerte, sin adornos, porque eso es lo real, y concluye que todo lo demás, todo el vasto universo del arte, es una sofisticada distorsión que nos drena la energía vital. Entonces, ¿qué nos deja este análisis tan intenso? Buena pregunta. Pues una visión profundamente provocadora, casi nihilista para la cultura, que desmonta sistemáticamente el pedestal del arte. Como un engaño platónico, ¿Sí? Como una herramienta de control de la industria cultural. como una evasión neurótica. Y como un gigantesco ejercicio de narcisismo. La conclusión del manifiesto es inequívoca. El arte es el mayor y más sofisticado obstáculo entre el ser humano y su propia plenitud. Nos deja con una pregunta final, una idea para seguir masticando que resume toda la filosofía del texto y la lanza. Bueno, la lanza directamente a quien escucha. Ajá. Una frase que es a la vez una conclusión y un desafío existencial. Y dice así: quien vive intensamente no tiene tiempo para ver cómo otros fingen que viven.